otra manera también de otra práctica religiosa relacionada con otra práctica religiosa que unía religión y consumo de chocolate era para Shabbat. Yo lo encuentro totalmente fascinante el hecho de que familias conversas de México, en vez de utilizar vino, no digo todas, pero ciertos procesos de Inquisición lo ponen de manifiesto. Y aunque hubiera únicamente una familia, lo que no es el caso, es totalmente singular. Es decir, que en vez de utilizar vino para hacer el kiddush para Shabbat, pues utilizaban chocolate. Esto muestra la capacidad no solo de adaptación, porque el vino existía, pero yo pienso que había una apetencia bastante fuerte para el chocolate y que también familias de la élite de la sociedad bastante ricas tomaban el chocolate como una bebida bastante sagrada. Y entonces se puede explicar esta sustitución del vino por el chocolate.